Hola y bienvenido Curiosamente. El día de hoy escucharás un texto sobre el escritor alemán y filósofo llamado Arthur Schopenhauer. Es un texto extraído de un libro llamado El amor, las mujeres y la muerte. El amor, de Arthur Schopenhauer. Oh vosotros los sabios de alta y profunda ciencia que habéis meditado y sabéis dónde y cuándo y cómo se une todo en la naturaleza, el porqué de todos esos amores y besos. Vosotros, sabios sublimes, decídmelo, poned en el potro vuestro sutil ingenio y decidme dónde, cuándo y cómo me ocurrió amar, por qué me ocurrió amar. Se está generalmente habituado a ver a los poetas ocuparse en pintar el amor. La pintura del amor es el principal asunto de todas las obras dramáticas, trágicas o cómicas, románticas o clásicas, en las Indias lo mismo que en Europa. Es también el más fecundo de los asuntos para la poesía lírica como para la poesía épica. Esto sin hablar del incontable número de novelas que desde hace siglos se produce cada año en todos los países civilizados de Europa con tanta regularidad como los frutos de las estaciones. Todas estas obras no son en el fondo sino descripciones variadas y más o menos desarrolladas de esta pasión. Las pinturas más perfectas, Romeo y Julieta, la nueva Eloísa, Werther, han adquirido una gloria inmortal. Es un gran error decir con la Rochefoucauld que sucede con el amor apasionado como con los espectros, que todo en el mundo habla de él y nadie lo ha visto, o bien negar con Lichtenberg en su ensayo sobre el poder del amor, la realidad de esta pasión y el que esté conforme con la naturaleza. Porque es imposible concebir que, siendo un sentimiento extraño o contrario a la naturaleza humana o un puro capricho, no se cansen de pintarlo los poetas, ni la humanidad de acogerlo con una simpatía inquebrantable, puesto que sin verdad no hay arte cabal. Rien n'est beau que le vrai et aimable. Bueno, no hay nada tan bello sino lo verdadero. Solo lo verdadero merece amarse. Por otra parte, la experiencia general, aunque no se renueva todos los días, prueba que bajo el imperio de ciertas circunstancias, una inclinación viva y aún gobernable puede crecer y superar por su violencia a todas las demás pasiones, echar a un lado todas las consideraciones, vencer todos los obstáculos con una fuerza y una perseverancia increíbles, hasta el punto de arriesgar sin vacilación la vida por satisfacer un deseo y hasta perderla si ese deseo es sin esperanza. No solo en las novelas hay Werthers y Jacobus Ortiz. Todos los años pudieron señalarse en Europa lo menos media docena. Mueren desconocidos y sus sufrimientos no tienen otro cronista que el empleado que registra las defunciones, ni otros anales que la sección de noticias de periódicos. Las personas que leen los diarios franceses e ingleses certificarán la exactitud de esto que afirmo, pero aún es más grande el número de los individuos a quienes esta pasión conduce al manicomio. Por último, se comprueban cada año diversos casos de doble suicidio, cuando dos amantes desesperados caen víctimas de las circunstancias exteriores que los separan. En cuanto a mí, nunca he comprendido cómo dos seres que se aman y creen hallar en ese amor la felicidad suprema, no prefieren romper violentamente con todas las convenciones sociales y sufrir la vida, renunciando a una aventura más allá de la cual no imagina que existan otras. En cuanto a los grados inferiores, los ligeros ataques de esa pasión, todo el mundo los tiene a diario ante su vista y poco joven que sea uno, la mayor parte del tiempo los tiene también en el corazón. Por tanto, no es lícito dudar de la realidad del amor ni de su importancia. En vez de asombrarse de que un filósofo trate también de apoderarse de esta cuestión, tema eterno para todos los poetas, más bien debería sorprender que un asunto que representa en la vida humana un papel tan importante haya sido hasta ahora abandonado por los filósofos y se nos presente como materia nueva. De todos los filósofos es Platón quien se ocupó más del amor, sobre todo en el banquete y en Fedro. Lo que dijo acerca de este asunto entra en el dominio de los mitos, fábulas y juegos de ingenio, y sobre todo concierne al amor griego. Lo poco que de él dice Rousseau en el discurso sobre la desigualdad es falso e insuficiente. Kant, en la tercera parte del tratado sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime,
toca el amor de una manera harto superficial y a veces inexacta, como quien no es muy ducho en él. Blattner, en su antropología, no nos ofrece sino ideas medianas y corrientes. La definición de Spinoza merece citarse a causa de su extremada sencillez. Amor es dililatio concomitante idea cuse externe. Ética, capítulo 4, proposición 44. No tengo pues que servirme de mis predecesores ni refutarlos, no por los libros, sino por la observación de la vida exterior. Es como este asunto se ha impuesto a mí y ha ocupado un puesto por sí mismo en el conjunto de mis consideraciones acerca del mundo. No espero aprobación ni elogio por parte de los enamorados, que naturalmente propenden a expresar con imágenes más sublimes y más etéreas la intensidad de sus sentimientos. A los tales, mi punto de vista les parecerá demasiado físico, harto material, por metafísico y trascendente que sea en el fondo. Antes de juzgarme, que se den cuenta de que el objeto de su amor, o sea, la mujer a la cual exaltan hoy en madrigales y sonetos, apenas hubiera obtenido de ellos una mirada si hubiese nacido 18 años antes. Toda inclinación tierna, por etérea que afecte ser, sumerge todas sus raíces en el instinto natural de los sexos, y hasta no es otra cosa más que este instinto especializado, determinado, individualizado por completo. Sentado esto, si se observa el papel importante que representa el amor en todos sus grados y en todos sus matices, no solo en las comedias y novelas, sino también en el mundo real, donde junto con el amor a la vida es el más poderoso y el más activo de todos los resortes. Si se piensa en que de continuo ocupa las fuerzas de la parte más joven de la humanidad, que es el fin último de casi todo esfuerzo humano, que tiene influencia perturbadora sobre los más importantes negocios, que interrumpe a todas las horas las ocupaciones más serias, que a veces hace cometer tonterías a los más grandes ingenios, que no tiene escrúpulos en lanzar sus frivolidades a través de las negociaciones diplomáticas y de los trabajos de los sabios, que tiene maña para deslizar sus dulces esquelas y sus mechoncitos de cabellos hasta en las carteras de los ministros y manuscritos de los filósofos, lo cual no le impide ser a diario el promovedor de los asuntos más malos y embrollados, que rompe las relaciones más preciosas, quiebra los vínculos más sólidos y elige por víctimas ya la vida o la salud, ya la riqueza, la alcurnia o la felicidad, que hace del hombre honrado un hombre sin honor, del fiel un traidor, y que parece así como un demonio que se esfuerza en trastornarlo todo. Entonces estamos pronto a exclamar: ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué esos esfuerzos, esos arrebatos, esas ansiedades y esa miseria? Pues no se trata más que de una cosa muy sencilla. Solo se trata de que cada macho se ayunte con su hembra. ¿Por qué la futileza ha de representar un papel tan importante en introducir de continuo el trastorno y el arreglo en la bien ordenada vida de los hombres? Pero ante el pensador serio, el espíritu de la verdad descorre poco a poco el velo de esa respuesta. No se trata de una fruslería, lejos de eso. La importancia del negocio es igual a la formalidad y al ímpetu de la persecución. El fin definitivo de toda empresa amorosa, lo mismo si se inclina a lo trágico que a lo cómico, es, en realidad, entre los diversos fines de la vida humana, el más grave e importante, y merece la profunda seriedad con que cada uno lo persigue. En efecto, se trata nada menos que de la combinación de la generación próxima. Los actores que se entrarán en escena cuando salgamos nosotros se encontrarán así determinados en su existencia y en su naturaleza por esta pasión tan frívola, lo mismo que el ser de estas personas futuras, la naturaleza propia de su carácter, su esencia, depende en absoluto de la elección individual por el amor de los sexos, y se encuentra así irrevocablemente fijada desde todos los puntos de vista. He aquí la clave del problema. La conoceremos mejor cuando hayamos recorrido todos los grados del amor, desde la inclinación más fugitiva hasta la pasión más vehemente. Entonces, reconoceremos que su diversidad nace del grado de la individualización en la elección. Todas las pasiones amorosas de la generación presente no son, pues,
para la humanidad entera, más que una mediatio compositionis generationes future, equa interum pendent in nomere generationes. Ya no se trata en efecto, como en otras pasiones humanas, de una desventaja individual, sino de la existencia y especial constitución de la humanidad futura. En este caso, alcanza su más alto poderío la voluntad individual, que se transforma en voluntad de la especie. En este gran interés se fundan lo patético y lo sublime del amor, sus transportes, sus dolores infinitos que desde millares de siglos no se cansan los poetas de representar con ejemplos sin cuento. ¿Qué otro asunto pudiera aventajar en interés al que atañe al bien o al mal de la especie? Porque el individuo es a la especie lo que la superficie de los cuerpos a los cuerpos mismos. Esto es lo que hace que sea tan difícil dar interés a un drama sin mezclar en él una intriga amorosa, y sin embargo, a pesar del uso diario que del amor se hace, nunca se agota el asunto. Cuando el instinto de los sexos se manifiesta en la conciencia individual de una manera vaga y genérica, sin determinación precisa, lo que aparece fuera de todo fenómeno es la voluntad absoluta de vivir. Cuando se especializa en un individuo determinado en el instinto de amor, esto no es en el fondo más que una misma voluntad que aspira a vivir en un ser nuevo y distinto, exactamente determinado. Y en este caso, el instinto del amor subjetivo ilusiona por completo a la conciencia y sabe muy bien ponerse antifaz de una admiración objetiva. La naturaleza necesita esa estratagema para lograr sus fines. Por desinteresada e ideal que pueda parecer la admiración por una persona amada, el objeto final es, en realidad, la creación de un ser nuevo, determinado en su naturaleza. Y lo que lo prueba así es que el amor no se contenta con un sentimiento recíproco, sino que exige la posesión misma, lo esencial, es decir, el goce físico. La certidumbre de ser amado no puede consolar de la privación de aquella a quien se ama, y en semejante caso, más de un amante se ha saltado la tapa de los sesos. Por el contrario, sucede que no pudiendo ser pagadas con la moneda del amor recíproco, gentes muy enamoradas se contentan con la posesión, es decir, con el goce físico. En este caso se hallan todos los matrimonios contraídos por fuerza, los amores venales o los obtenidos con violencia. El que cierto hijo sea engendrado. Ese es el fin único y verdadero de toda novela de amor, aunque los enamorados no lo sospechen. La intriga que conduce al desenlace es cosa accesoria. Las almas nobles, sentimentales, tiernamente prendadas, protestarán aquí lo que quieran contra el áspero realismo de mi doctrina. Sus protestas no tienen razón de ser. La constitución y el carácter preciso y determinado de la generación futura no es un fin infinitamente más elevado, infinitamente más noble que sus sentimientos imposibles y sus quimeras ideales. Y entre todos los fines que se propone en la vida humana, ¿puede haber alguno más considerable? Solo él explica los profundos ardores del amor, la gravedad del papel que representa, la importancia que comunica a los más ligeros incidentes. No hay que perder de vista este fin real, si se quiere explicar tantas maniobras, tantos rodeos y esfuerzos y esos tormentos infinitos para conseguir al ser amado. Cuando el pronto parecen tan desproporcionados, es que la generación venidera, con su determinación absolutamente individual, empuja hacia la existencia a través de esos trabajos y esfuerzos. Es ella misma quien se agita ya en la elección circunspecta, determinada, pertinaz, que trata de satisfacer ese instinto llamado amor. Es la voluntad de vivir del nuevo individuo que los amantes pueden desear y engendrar. ¿Qué digo? En el entrecruzamiento de sus miradas preñadas de deseos se enciende una vida nueva, se anuncia un ser futuro, creación completa y armoniosa. Aspiran a una unión verdadera, a la fusión en uno solo ser. Este ser que van a engendrar será como la prolongación de su existencia y la plenitud de ella. En él continúan viviendo reunidas y fusionadas las cualidades hereditarias de los padres. Por el contrario, una antipatía recíproca y tenaz entre un hombre y una mujer joven es señal de que no podrían engendrar sino un ser mal constituido, sin armonía y desgraciado. Por eso Calderón
Con profundo sentido representa a la cruel Semíramis, a quien llama hija del aire, como fruto de una violación seguida del asesinato del esposo. Esta soberana fuerza que atrae exclusivamente uno hacia otro a dos individuos de sexo diferente es la voluntad de vivir, manifiesta en toda la especie, trata de realizarse según sus fines en el hijo que debe nacer de ellos. Tendrá del padre la voluntad o el carácter, de la madre la inteligencia, de ambos la constitución física. Y sin embargo, las facciones reproducirán más bien las del padre, la estatura recordará más bien la de la madre. Si es difícil explicar el carácter enteramente especial y exclusivamente individual de cada hombre, no es menos difícil comprender el sentimiento a sí mismo particular y exclusivamente individual de cada hombre. No es menos difícil comprender el sentimiento a sí mismo particular y exclusivo que arrastra a dos personas una hacia otra. En el fondo, esas dos cosas no son más que una sola. La pasión es implícitamente lo que la individualidad es explícitamente. El primer paso hacia la existencia, el verdadero punctus saliens de la vida, es, en realidad, el instante en que nuestros padres comienzan a amarse y, como llevamos dicho, del encuentro y adhesión de sus ardientes miradas, nace el primer germen del nuevo ser, germen frágil pronto a desaparecer como todos los gérmenes. Este nuevo individuo es, en cierto modo, una idea platónica, y como todas las ideas hacen un esfuerzo violento para seguir manifestarse en el mundo de los fenómenos, ávidas de apoderarse de la materia favorable que la ley de causalidad les entrega como patrimonio. Así también, esta idea particular de una individualidad humana tiende con violencia y ardor extremados a realizarse en un fenómeno. Esta energía, este ímpetu es precisamente la pasión que los futuros padres experimentan el uno por el otro. Tiene grados infinitos, cuyos dos extremos pudieran designarse con el nombre de amor vulgar y de amor divino, pero en cuanto a la esencia del amor, es en todas partes y siempre el mismo. En sus diversos grados es tanto más poderoso cuanto más individualizado. En otros términos, es tanto más fuerte cuanto, por todas sus cualidades y maneras de ser, la persona amada, con exclusión de cualquier otra, sea más capaz de corresponder a la inspiración particular y a la determinada necesidad que ha hecho nacer en aquel que la ama. El amor, por su esencia y por primer impulso, se mueve hacia la salud, la fuerza y la belleza, hacia la juventud, que es la expresión de ellas, porque la voluntad desea ante todo crear seres capaces de vivir con el carácter integral de la especie humana. El amor vulgar no va más lejos. Luego vienen otras exigencias más especiales que agrandan y fortalecen la pasión. No hay amor patente, sino en la conformidad perfecta de dos seres, y como no hay dos seres semejantes en absoluto, cada hombre debe buscar en cierta mujer las cualidades que mejor corresponden a sus cualidades propias, siempre desde el punto de vista de los hijos por nacer. Cuanto más raro es este hallazgo, más raro es también el amor verdaderamente apasionado, y precisamente porque cada uno de nosotros tiene en potencia ese gran amor, por eso comprendemos la pintura que de él nos hace el genio de los poetas. Precisamente porque esta pasión del amor se propone de un modo exclusivo al ser futuro y las cualidades que debe tener. Puede ocurrir que entre un hombre y una mujer jóvenes, agradables y bien formados, una simpatía de carácter y de espíritu haga nacer una amistad extraña al amor, y puede que en este último punto haya entre ellos cierta antipatía. La razón es que el hijo que naciese de ellos estaría falto de armonía intelectual o física, en una palabra, que su existencia y su constitución no corresponderían a los planes que se propone la voluntad de vivir, el interés de la especie. Puede ocurrir por el contrario que, a despecho de la semejanza de sentimientos, de carácter y de espíritu, a despecho de la repugnancia y hasta de la aversión que resulten, nazca y subsista, sin embargo, el amor, porque sigue acerca de esas incompatibilidades. Si de ello resulta un enlace conyugal,
el matrimonio será necesariamente muy desgraciado. Vamos ahora al fondo de las cosas. El egoísmo tiene en cada hombre raíces tan hondas que los motivos egoístas son los únicos con que pueda contarse de seguro para excitar la actividad de un ser individual. Cierto es que la especie tiene sobre el individuo un derecho anterior, más inmediato y más considerable que la individualidad efímera. Sin embargo, cuando es preciso que el individuo obre y se sacrifique por el sostenimiento y el desarrollo de la especie, le cuesta trabajo a su inteligencia, dirigida toda ella hacia las aspiraciones individuales, comprender la necesidad de ese sacrificio y someterse a él enseguida. Para alcanzar su fin, es preciso, pues, que la naturaleza embauque al individuo con algún engaño, en virtud de la cual vea como un iluso su propia aventura en lo que en realidad solo es el bien de la especie. El individuo se hace así esclavo inconsciente de la naturaleza en el momento que solo cree obedecer a sus propios deseos, una pura quimera, al punto desvanecido, flota ante sus ojos y le hace obrar. Esta ilusión no es más que el instinto. En la mayoría de los casos, representa el sentido de la especie, los intereses de la especie ante la voluntad. Pero como aquí la voluntad se ha hecho individual, debe ser engañada, de tal suerte que perciba por el sentido del individuo los propósitos que sobre ella tiene el sentido de la especie. Así, cree trabajar en provecho del individuo, al paso que, en realidad, solo trabaja para la especie en su sentido más estricto. En el animal es donde el instinto representa el mayor papel y donde mejor pueden observarse sus manifestaciones exteriores. En cuanto a las vías secretas del instinto, como respecto a todo lo que es interior, solo podemos aprender a conocerlas en nosotros mismos. Imagínese que el instinto tiene poco imperio sobre el hombre, o por lo menos que no se manifiesta nada más que en el recién nacido, que trata de coger la teta de su madre. Pero en realidad hay un instinto muy determinado, muy manifiesto y sobre todo muy complejo que nos guía en la elección tan fina, tan seria, tan particular de la persona a quien se ama y la posesión de la cual se apetece. Si el placer de los sentidos no ocultase más que la satisfacción de una necesidad imperiosa, sería indiferente a la hermosura o a la fealdad del otro individuo. La apasionada rebusca de la belleza, el precio que se concede, la selección que en ello se pone, no conciernen, pues, al interés personal de quien elige, aun cuando así se lo figure él, sino, evidentemente, al interés del ser futuro, en el que importa mantener lo más posible íntegro y puro el tipo de la especie. 1000 accidentes físicos y 1000 deformaciones morales pueden producir una desviación de la figura humana. Sin embargo, el verdadero tipo humano restablece de nuevo en todas sus partes, gracias a este sentido de la belleza que domina siempre y dirige el instinto de los sexos, sin lo cual el amor no sería más que una necesidad irritante. Así pues, no hay hombre que en primer término no desee con ardor y no prefiera las más hermosas criaturas porque realizan el tipo más puro de la especie. Después buscará sobre todo las cualidades que le faltan, o a veces las imperfecciones opuestas a las suyas propias y que le parecerán belleza. De ahí proviene, por ejemplo, el que las mujeronas gusten de los hombrecillos y que los rubios amen a las morenas, etc. El entusiasmo vertiginoso que se apodera del hombre a la vista de una mujer cuya hermosura responde a su ideal y hace lucir ante sus ojos el espejismo de la suprema felicidad, si se une con ella, no es otra cosa sino el sentido de la especie que reconoce su sello claro y brillante y apetecería perpetuarse por ella. Estas consideraciones arrojan viva luz sobre la naturaleza íntima de todo instinto. Como se ve aquí, su papel consiste casi siempre en hacer que el individuo se mueva por el bien de la especie, porque evidentemente la solicitud de un insecto por hallar cierta flor, cierto fruto, un excremento o un trozo de carne, o bien, como el ichneumon,
la larva de otro insecto para depositar allí sus huevos y no en otra parte ninguna, y su indiferencia por la dificultad o por el peligro cuando se trata de lograrlo son muy análogos a la preferencia exclusiva de un hombre por cierta mujer, aquella mujer cuya naturaleza individual se corresponde con la suya. La busca con tan apasionado celo que antes que no conseguir su objeto, con menos precio que toda razón, sacrifica a menudo la felicidad de su vida. No retrocede ante un matrimonio insensato, ni ante relaciones ruinosas, ni ante el deshonor, ni ante actos criminales, adulterio o violación. Y es únicamente por servir los fines de la especie, bajo la soberana ley de la naturaleza, a expensas hasta del individuo. Por todas partes parece dirigido el instinto por una intención individual, siendo así que es en un todo extraño a ella. La naturaleza hace surgir el instinto siempre que el individuo, entregado a sí mismo, sería incapaz de comprender las miras de ella y estaría dispuesto a resistirlas. He aquí por qué ha sido dado el instinto a los animales inferiores, más desprovistos de inteligencia, pero el hombre no le está sometido sino en el acto especial que nos ocupa. Y no es porque el hombre sea incapaz de comprender los fines de la naturaleza, sino porque tal vez no los perseguiría con todo el celo necesario, aún a expensas de su dicha particular. Así, en este instinto, como en todos los demás, la verdad se disfraza de ilusión para influir en la voluntad. Una ilusión de la voluptuosidad es lo que hace refulgir a los ojos del hombre la embaucadora imagen de una felicidad soberana en los brazos de la belleza no igualada por ninguna otra humana criatura ante sus ojos. Ilusión es también cuando se imagina que la posesión de un solo ser en el mundo le otorga de seguro una dicha sin medida y sin límites. Figúrase que sacrifica afanes y esfuerzos en pro solo de su propio goce, mientras que en realidad no trabaja más que por mantener el tipo integral de la especie, por crear cierto individuo enteramente determinado, que necesita de esa ilusión para realizarse y llegar a la existencia. De tal modo es así que el carácter del instinto es el de obrar en vista de una finalidad de que sin embargo no se tiene ni idea. Impelido el hombre por la ilusión que le posee, tiene a veces horror al objetivo a donde va guiado, que es la procreación de los seres, y hasta quisiera oponerse a él. Este caso acontece en casi todos los amores ilícitos. Una vez satisfecha su pasión, todo amante experimenta un especial desengaño. Se asombra de que el objeto de tantos deseos apasionados no le proporcione más que un placer efímero, seguido de un rápido desencanto. En efecto, ese deseo es a los otros deseos que agitan el corazón del hombre, como la especie es al individuo, como el infinito es a lo finito. Solo la especie se aprovecha de la satisfacción de ese deseo, pero el individuo no tiene conciencia de ello. Todos los sacrificios que se han impuesto, impulsado por el genio de la especie, han servido para un fin que no es el suyo propio. Por eso todo amante, una vez realizada la grande obra de la naturaleza, se llama a engaño, porque la ilusión que le hacía víctima de la especie se ha desvanecido. Platón dice muy bien: voluptas omnium maxime vaniloqua. Estas consideraciones dan nueva luz acerca de los instintos y el sentido estético de los animales. También son esclavos ellos de esa especie de ilusión que hace brillar ante sus ojos el engañoso espejismo de su propio goce, mientras tan asiduamente y con tan absoluto desinterés trabajan en pro de la especie. Así fabrica su nido el ave, y así busca el insecto el propio lugar donde poner sus huevos, o bien se entrega a la caza de una presa de que él mismo no ha de gozar nunca, que solo ha de servir de alimento a las futuras larvas y a la cual coloca junto a los huevos. Así, la abeja, la avispa, la hormiga trabajan en sus construcciones futuras y toman las más complicadas disposiciones. Lo que dirige a todos estos bichos es evidente, una ilusión que pone al servicio de la especie el antifaz de un interés egoísta.
Tal vez es la única explicación verosímil del fenómeno interno y subjetivo que dirige las manifestaciones del instinto, pero al ver las cosas desde fuera, advertimos en los animales más esclavos del instinto, sobre todo en los insectos, un predominio del sistema ganglionar, es decir, del sistema nervioso subjetivo, sobre el sistema cerebral u objetivo, de donde es preciso incluir que los animales no tanto son impelidos por una inteligencia objetiva y exacta, cuanto por representaciones subjetivas excitantes de deseos que nacen de la acción del sistema ganglionar sobre el cerebro. Esto prueba que también ellos están bajo el imperio de una especie de ilusión y tal vez será siempre la marca fisiológica de todo instinto. Como aclaración, mencionaré también otro ejemplo del instinto en el hombre, si bien es cierto que menos característico, y es el apetito caprichoso de las mujeres escinta. Parece nacer de que el crecimiento del embrión exige a veces la modificación particular o determinada de la sangre que a él fluye. Entonces, el alimento más favorable representa hacia el punto el espíritu de la mujer encinta como el objetivo de un vivo antojo. También hay en esto una ilusión. Parece pues que la mujer tiene un instinto más que el hombre. También está muy desarrollado en ella el sistema ganglionar. El excesivo predominio del cerebro explica cómo tiene el hombre menos instintos que los brutos y cómo sus instintos pueden extraviarse algunas veces. Así, por ejemplo, el sentido de la belleza, que dirige la selección al ir en busca del amor, se extravía cuando degenera en vicio contra natura. Asimismo, cierta mosca vomitorio, en lugar de poner sus huevos conforme a su instinto en una carne en descomposición, los deposita en la flor de Arum dracumulus, extraviada por el olor cadavérico de esta planta. El amor tiene pues por fundamento un instinto dirigido a la reproducción de la especie. Esta verdad nos parecerá clara hasta la evidencia si examinamos la cuestión en detalle. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ante todo, preciso es considerar que el hombre propende por naturaleza a la inconstancia en el amor y la mujer a la fidelidad. El amor del hombre disminuye de una manera perceptible a partir del instante en que ha obtenido satisfacción. Parece que cualquiera otra mujer tiene más atractivo que la que posee, aspira al cambio. Por el contrario, el amor de la mujer crece a partir de ese instante. Esto es una consecuencia del objetivo de la naturaleza que se encamina al sostén y por tanto al crecimiento más considerable posible de la especie. En efecto, el hombre con facilidad puede engendrar más de 100 hijos en un año si tiene otras tantas mujeres a su disposición. La mujer, por el contrario, aunque tuviese otros tantos varones a su disposición, no podría dar a luz más de un hijo al año, salvo los gemelos. Por eso anda el hombre en busca de otras mujeres, al paso que la mujer permanece fiel a un solo hombre, porque la naturaleza le impide, por instinto y sin reflexión, a conservar junto a ella a quien debe alimentar y proteger a la futura familia menuda. De aquí resulta que la fidelidad en el matrimonio es artificial para el hombre y natural para la mujer, y por consiguiente, causa de sus consecuencias y por ser contrario a la naturaleza, el adulterio de la mujer es mucho menos perdonable que el del hombre. Quiero llegar al fondo de las cosas y acabar de convencerlos, probando que por objetivo que pueda parecer el gusto por las mujeres, no es, sin embargo, más que un instinto disfrazado, es decir, el sentido de la especie que se esfuerza en mantener el tipo de ella. Debemos investigar más de cerca y examinar más espacialmente las consideraciones que nos dirigen a perseguir ese placer. Aunque hagan extraña figura en una obra filosófica, los detalles que vamos a indicar aquí, estas consideraciones se dividen como sigue. En primer término, las que conciernen directamente al tipo de la especie, es decir, la belleza, las que atienden a las cualidades psíquicas y por último las consideraciones puramente relativas, la necesidad de corregir unas por otras las disposiciones particulares y anormales de los dos individuos procreadores. Examinaremos por separado cada una de esas divisiones. La primera consideración que nos dirige al simpatizar y elegir es la de la edad.
En general, la mujer que elegimos se encuentra en los años comprendidos entre el final y el comienzo del flujo menstrual. Por tanto, damos decisiva preferencia al periodo que media entre las edades de 15 y 28 años. No nos atrae ninguna mujer fuera de las precedentes condiciones. Una mujer de edad, es decir, incapaz de tener hijos, no nos inspira más que un sentimiento de aversión. La juventud sin belleza tiene siempre atractivo, pero ya no tiene tanto la hermosura sin juventud. Con toda evidencia, la inconsciente intención que nos guía no es otra sino la posibilidad general de tener hijos. Por consiguiente, todo individuo pierde el atractivo para el otro sexo según se encuentre más o menos alejado del periodo propio para la generación o la concepción. La segunda consideración es la salud. Las enfermedades agudas no turban nuestras inclinaciones, sino de un modo transitorio. Por el contrario, las enfermedades crónicas, las caquexias, asustan o apartan porque se transmiten a los hijos. La tercera consideración es el esqueleto, porque es el fundamento del tipo de la especie. Después de la edad y de la enfermedad, nada nos deja tanto como una conformación defectuosa. Ni aun el rostro más hermoso podría indemnizarnos de una espalda encorvada. Por el contrario, siempre será preferido un rostro feo sobre un torso recto. Un defecto del esqueleto es lo que siempre choca más. Por ejemplo, un talle rechoncho y enano, piernas demasiado cortas o el andar cojeando, si no es como consecuencia de un accidente exterior. Por el contrario, un cuerpo noblemente hermoso compensa muchos defectos y nos hechiza. La extremada importancia que damos todos a los pies pequeños tiene también relación con estas consideraciones. En efecto, son un carácter esencial de la especie, pues no hay animal alguno que tenga tan pequeños como el hombre el tarso y el metatarso juntos, lo que depende de su paso en actitud vertical. Es un plantígrado. Jesús Sirach dice a este propósito: una mujer de buenas formas y bonitos pies es como columnas de oro sobre zócalos de plata. No es mejor la importancia de los dientes, porque sirven para la nutrición y son especialmente hereditarios. La cuarta consideración es cierta plenitud de carnes, es decir, el predominio de la facultad vegetativa, de la plasticidad, porque ésta promete al feto un alimento rico. Por eso, una mujer alta y flaca es repulsiva de un modo sorprendente. Los pechos bien redondos y de buena formación ejercen una notable fascinación sobre los hombres, porque hallándose en relación directa con las funciones genésicas en la mujer, prometen rico alimento al recién nacido. Por el contrario, mujeres gordas con exceso excitan repugnancia en nosotros, porque ese estado morboso es un signo de atrofia del útero y por consiguiente una señal de esterilidad. No es la inteligencia quien sabe esto, es el instinto. La belleza del rostro no se toma en consideración, sino en último lugar. También aquí lo que ante todo choca más es la parte ósea. Más que nada se busca una nariz bien hecha, el paso que una nariz corta, arremansada, lo desluce todo. Una ligera inclinación de la nariz hacia arriba o hacia abajo ha decidido la suerte de infinidad de mujeres jóvenes, y con razón, porque se trata de mantener el tipo de la especie. La pequeñez de la boca, formada por unos huesos maxilares pequeños, es esencialísima como carácter específico del rostro humano, en oposición al hocico de los demás animales. La barba escurrida, o más bien dicho, amputada, es particularmente repulsiva porque el rasgo característico de nuestra especie es la barbilla prominente, mentum prominentum. En último término, se consideran los ojos y la frente hermosos, los cuales se relacionan con las cualidades psíquicas, sobre todo con las cualidades intelectuales, que forman parte de la herencia por la madre. Naturalmente no podemos enumerar con tanta exactitud las consideraciones inconscientes a las cuales se advierte la inclinación de la mujer. He aquí lo que de una manera general puede afirmarse. Las mujeres prefieren en el hombre a cualquiera otra edad, la de 30 y 35 años, aún por encima de los hombres jóvenes que, sin embargo, representan la flor de la belleza masculina. La causa de eso es que se guían no por el gusto, sino por el instinto,
que reconoce en esos años el apogeo de la potencia genésica. En general, hacen muy poco caso de la hermosura, sobre todo la del rostro, como si ellas solas se encargasen de transmitirla al hijo. La fuerza y la valentía del hombre son sobre todo las que conquistan su corazón, porque estas cualidades prometen una generación de robustos hijos y parecen asegurarles, para lo venidero, un protector animoso. Todo defecto corporal del hombre, toda desviación del tipo puede suprimirlos la mujer para el hijo en la generación si las partes correspondientes en la constitución de ella a las defectuosas en el hombre son intachables o aún están exageradas en sentido inverso. Solo hay que exceptuar las cualidades del hombre peculiares de su sexo y que por consiguiente la madre no puede dar al hijo. Por ejemplo, la estructura masculina del esqueleto, los anchos hombros, caderas estrechas, piernas rectas, fuerza muscular, valentía, barbas, etc. De aquí procede que a menudo amen las mujeres a hombres muy feos, pero nunca a hombres afeminados, porque no pueden ellas neutralizar semejante defecto. El segundo orden de consideraciones que importan en el amor conciernen a las cualidades psíquicas. Encontraremos aquí que las cualidades del corazón o del carácter en el hombre son las que atraen a la mujer, porque el hijo recibe estas cualidades de su padre. Ante todo sirven para ganar a la mujer una voluntad firme, la decisión y el arrojo, y acaso la rectitud y la bondad de corazón. Por el contrario, las cualidades intelectuales no ejercen sobre ella ninguna acción directa e instintiva, precisamente porque el padre no las transmite a sus hijos. La necedad no perjudica para con las mujeres. Con frecuencia causa un efecto desfavorable por su despreocupación, un talento superior o el genio mismo. Así se ve a menudo a un hombre feo, necio y grosero suplantar cerca de las mujeres a un hombre bien formado, ingenioso y amable. Hasta se ven matrimonios por amor entre seres los más desemejantes posible desde el punto de vista del espíritu. Por ejemplo, el hombre brutal, robusto y romo de entendimiento, ella dulce, impresionable, aguda en el pensar, instruida, llena de buen gusto, etc. O bien el hombre muy sabio, un genio, y ella una gansa. La razón de esto es que las consideraciones predominantes en el amor no tienen nada de intelectual y se refieren al instinto. Lo que se tiene en cuenta para el matrimonio no es una conversación llena de chispa, sino la procreación de hijos. El matrimonio es un vínculo de los corazones y de las cabezas. Cuando una mujer afirma que está prendada del talento de un hombre, esto no es más que una presunción vana y ridícula o la exaltación de un ser degenerado. Por el contrario, en el amor instintivo, los hombres no se ven clasificados por las cualidades de carácter de la mujer. Por eso tantos Sócrates han encontrado sus santipas, por ejemplo Shakespeare, Alberto Durero, Byron, etc. Las cualidades intelectuales tienen una gran influencia tratándose de la mujer porque se transmiten por la madre. Sin embargo, el influjo se ve fácilmente sobrepujado por el de la belleza corpórea, que obra de un modo más directo sobre puntos más esenciales. Acontece, no obstante, que madres instruidas por propia experiencia de este influjo intelectual hacen aprender a sus hijas las bellas artes, los idiomas, etc., para hacerlas atractivas a sus futuros maridos. Tratan así de ayudar a la inteligencia por medios artificiales, lo mismo que, si viene el caso, tratan de desarrollar las caderas y el pecho. Advirtamos que solo se trata aquí del atractivo por instinto inmediatamente único que da origen a la verdadera pasión del amor. Que una mujer inteligente e instruida aprecie la inteligencia y el talento del hombre, que un hombre razonable y reflexivo pruebe el carácter de su prometida y lo tenga en cuenta, eso nada hace para el asunto de que aquí tratamos. Así procede la razón en el matrimonio, cuando es ella quien elige, pero no el amor apasionado, único que nos ocupa. Hasta el presente no he tenido en cuenta sino consideraciones absolutas, es decir, de un efecto general.
Paso ahora a las consideraciones relativas, que son individuales, porque en este caso el fin es rectificar el tipo de la especie ya alterado, corregir los extravíos de tipo que la misma persona que elige tiene ya y volver así a una pura representación de aquel tipo. Cada cual ama precisamente lo que le falta. La elección individual que se funda en estas consideraciones por completo relativas es mucho más determinada, más resuelta y más exclusiva que la elección fundada solo en condiciones absolutas. De estas consideraciones relativas nace, por lo común, el amor apasionado, mientras que los amores comunes y pasajeros solo se guían por consideraciones absolutas. No siempre es la hermosura perfecta y cabal quien inflama las grandes pasiones. Para una inclinación verdaderamente apasionada se necesita una condición que solo podemos expresar por una metáfora tomada de la química. Las dos personas deben neutralizarse una a otra, como un ácido y un álcali forman una sal neutra. Toda constitución sexual es una constitución incompleta. La imperfección varía según los individuos. En uno y otro sexo, cada ser no es más que una parte incompleta e imperfecta del todo. Pero esta parte puede ser más o menos considerable según las naturalezas. Por eso cada individuo encuentra su complemento natural en cierto individuo del otro sexo, que representa la fracción indispensable para el tipo completo, que concluye y neutraliza sus defectos y produce un tipo cabal de la humanidad en el nuevo individuo que debe nacer. Todo conspira sin cesar a la constitución de ese ser futuro. Los fisiólogos saben que la sexualidad en el hombre y en la mujer tiene innumerables grados. La virilidad puede descender hasta el horrible ginandro, hasta la hipostasias. Asimismo, hay en las mujeres graciosos andróginos. Los dos sexos pueden llegar al hermafroditismo completo, y estos individuos que constituyen el justo medio entre los dos sexos y no forman parte de ninguno, son incapaces de reproducirse. Para la neutralización de dos individualidades, una por otra, es preciso que el determinado grado de sexualidad en cierto hombre corresponda exactamente al grado de sexualidad en cierta mujer, a fin de que esas dos disposiciones parciales se compensen la una a la otra con exactitud. Así es que el hombre más viril buscará a la mujer más femenina y viceversa. Los amantes miden por instinto esta parte proporcional necesaria a cada uno de ellos, y ese cálculo inconsciente se encuentra con las más consideraciones en el fondo de toda gran pasión. Por eso, cuando los enamorados hablan con tono patético de la armonía de sus almas, casi siempre debe sobreentenderse la armonía de las cualidades propias de cada sexo y de la naturaleza que puedan engendrar un ser perfecto, armonía que importa mucho más que el concierto de sus almas, el cual, después de la ceremonia, suele convertirse en chillona discordancia. Se unen a esto las consideraciones relativas más lejanas, que se fundan en el hecho de que cada cual se esfuerza por neutralizar, por medio de otra persona, sus debilidades, sus imperfecciones y todos los extravíos del tipo normal por temor a que se perpetúen en el hijo futuro o de que se exageren y lleguen a ser deformidades. Cuanto más débil es un hombre desde el punto de vista de la fuerza muscular, más buscará mujeres fuertes y la mujer obrará lo mismo. Pero como es una ley de la naturaleza que la mujer tenga una fuerza muscular menor, también está en la naturaleza el que las mujeres prefieran a los hombres robustos. La estatura es también una consideración importante. Los hombres bajitos tienen decidida inclinación a las mujeres grandes y recíprocamente. La aversión de las mujeres grandes por los hombres grandes está en el fondo de las cifras de la naturaleza, a fin de evitar una raza gigantesca, cuando la fuerza transmitida por la madre sería demasiado débil para asegurar larga duración a esta raza excepcional.
Si una mocetona elige por marido a un mocetón, entre otros móviles por hacer mejor figura en sociedad, sus descendientes expiarán esta locura. Hasta en las diversas partes del cuerpo busca cada cual un correlativo a sus defectos, a sus desviaciones, con tanto mayor cuidado cuanto más importante sea la parte. Por ejemplo, las personas de nariz chata contemplan con inexplicable placer una nariz aguileña, un perfil de loro y así por el estilo. Los hombres de formas escuálidas de largo esqueleto admiran a una personilla que cabe bajo una taza y corta con exceso. Lo mismo sucede con el temperamento. Cada cual prefiere el opuesto al suyo y su preferencia es proporcional siempre a la energía de su propio temperamento. Y no es que una persona perfecta en alguna de sus partes ame las imperfecciones contrarias, sino que las soporta con más facilidad que otras las soportarían. Los hijos encuentran en esas cualidades una garantía contra una imperfección más grande. Por ejemplo, una persona muy blanca no sentiría repugnancia por un tinte aceituinado, pero a los ojos de una persona negruzca, un tinte de una blancura deslumbradora le parece divinamente hermoso. Hay excesos excepcionales en que un hombre puede prendarse de una mujer decididamente fea. Esto es conforme a nuestra ley de concordancia de los sexos, cuando el conjunto de los defectos e irregularidades físicas de la mujer son exactamente lo opuesto y por consiguiente el correlativo de los del hombre. Entonces llega la pasión, por lo general, a un grado extraordinario. Sin sospecharlo, el individuo obedece en todo esto a una orden superior, la de la especie. De aquí la importancia que otorga a ciertas cosas, las cuales pudieran y debieran serle indiferentes como individuo. Nada hay tan extraño como la seriedad profunda e inconsciente con que se observan uno a otro dos jóvenes de diferente sexo que se ven por primera vez. La mirada inquisidora y penetrante que uno a otro se dirigen, la minuciosa inspección que todas las facciones y todas las partes de sus personas respectivas tienen que afrontar. Este examen es la meditación del genio de la especie sobre el hijo que podría procrear y la combinación de sus elementos constitutivos. El resultado de esta meditación determinará el grado de su inclinación mutua y de sus recíprocos deseos. Después de alcanzar cierto grado, ese primer impulso puede suspenderse de pronto por el descubrimiento de algún detalle inadvertido hasta entonces. Así, medita el genio de la especie la generación futura y la gran labor de Cupido, que especula, se ingenia y obra sin cesar, consiste en preparar la constitución de aquella. Poco importa la ventaja de los efímeros individuos ante los grandes intereses de la especie entera, presente y futura. El Dios está siempre dispuesto a sacrificar a los primeros sin compasión. El genio de la especie es relativamente a los individuos como un inmortal es a los mortales, y sus intereses son a los de los hombres como el infinito es a lo finito. Sabiendo pues que administra bienes superiores a aquellos que solo conciernen a un bien o a un mal individual, los gestiona con una impasibilidad suprema en medio del tumulto de la guerra, en la agitación de los negocios o a través de los errores de una peste, y aún los persigue hasta en el retiro del claustro. Más atrás hemos visto que la intensidad del amor crece conforme se individualiza. Lo hemos probado. La constitución física de los individuos puede ser tal que, para mejorar el tipo de la especie y devolverle toda su pureza, debe ser uno de esos individuos del complemento de otro. Un deseo mutuo y exclusivo los atrae entonces, y solo por el hecho de fijarse en un objeto único y que representa al mismo tiempo una misión especial de la especie, ese deseo adquiere el punto un carácter noble y elevado. Por la razón opuesta, el puro instinto sexual es un instinto vulgar,
porque no se dirige a un individuo único, sino a todos, y solo trata de conservar la especie por el número nada más y sin preocuparse de la calidad. Cuando el amor aficiona a un ser único, logra entonces tal intensidad, tal grado de pasión, que si no se puede ser satisfecho, pierden su valor todos los bienes del mundo y la misma vida. Es una pasión de una violencia sin igual, que no retrocede ante ningún sacrificio y puede conducir a la locura o al suicidio. Las causas inconscientes de una pasión tan excesiva deben diferir de las que hemos puesto en claro más arriba y son menos aparentes. Preciso es que admitamos que aquí no se trata solo de adaptación física, sino que además la voluntad del hombre y la inteligencia de la mujer tienen entre sí una concordancia especial que hace que solo ellos puedan engendrar cierto ser enteramente determinado. La existencia de ese ser es lo que tiene aquí por punto de mira el genio de la especie, por razones ocultas en la cosa en sí y que no son accesibles para nosotros. En otros términos, la voluntad de vivir desea, en este caso, objetivarse en un individuo exactamente predeterminado y que solo puede engendrar ese padre unido a esta madre. Ese deseo metafísico de la voluntad en sí no tiene, desde luego, otra esfera de acción en la serie de los seres más que los corazones de los futuros padres. Arrebatado por ese impulso, se imaginan no desear, sino para sí mismos, lo que solo tiene una finalidad puramente metafísica, es decir, fuera del círculo de las cosas existentes en realidad. Así pues, de la fuente original de todos los seres brota esa inspiración de un ser futuro que encuentra la ocasión única para llegar a la vida. Y esta aspiración se manifiesta en la realidad de las cosas por la pasión elevada y exclusiva de los padres futuros uno por otro. En el fondo, no es más que una ilusión que impulsa a un enamorado a sacrificar todos los bienes de la tierra por unirse a esta mujer y sin embargo, ella no puede darle ninguna cosa más que otra mujer. Tal es el único fin que se persigue, y prueba de ello es que esta pasión se extingue con el goce, lo mismo que las demás, con gran asombro de los interesados. También se extingue cuando, hallándose estéril, la mujer, lo que según Hufeland puede resultar de 10 y 9 vicios de constitución accidentales, se desvanece el fin metafísico. Millones de gérmenes desaparecen así cada día, en los cuales, no obstante, aspira también al ser el mismo principio metafísico de la vida. Para esto no hay consuelo alguno, a no ser el de que la voluntad de vivir dispone del infinito en el espacio, en el tiempo y en la materia, y que tiene abierta una ocasión inagotable de volver. El deseo amoroso, que los poetas de todos los tiempos se esfuerzan por expresar con 1000 formas, sin agotar nunca el asunto, ni siquiera igualarlo. Ese deseo que une la posesión de cierta mujer la idea de una felicidad infinita y un dolor inexpresable al pensamiento de no poder conseguirla. Este deseo y ese dolor amorosos no pueden tener por principio las necesidades de un individuo efímero. Ese deseo es el suspiro del genio de la especie, quien, para realizar sus propósitos, ve una ocasión única que aprovechar o perder y exhala hondos gemidos. Solo la especie tiene una vida sin fin. Ella sola es capaz de satisfacciones y de dolores infinitos, pero se encuentran estos aprisionados dentro del mezquino pecho de un mortal. ¿Qué tiene de extraño cuando ese pecho parece estallar y no puede encontrar ninguna expresión que pinte el presentimiento de voluptuosidad o de pena infinitas que le invade? Este es el asunto de toda poesía erótica de un género elevado, de esas metáforas trascendentes que se ciernen por encima de las cosas terrenas. Esto es lo que inspiraba a Petrarca, lo que agitaba a los Sangió, a los Werther y a los Jacobo Ortiz. Sin eso serían incomprensibles, inexplicables. Ese precio infinito que los amantes se conceden uno a otro no pueden fundarse en raras cualidades intelectuales,
o en cualidades objetivas o reales, sencillamente porque los enamorados no se conocen uno a otro con bastante exactitud. Tal era el caso de Petrarca. El espíritu de la especie es el único que de una sola puede ver qué valor tienen los amantes para él y cómo le pueden servir para sus fines. Por eso, las grandes pasiones suelen nacer de la primera mirada. Si la pérdida de la mujer amada, sea por obra de un rival o por la de la muerte, causa al amante apasionado un dolor que excede a todos los demás, es precisamente porque ese dolor es de una naturaleza trascendente y no le hiere solo como un individuo, sino en la vida de la especie, de la que estaba encargado de realizar la voluntad especial. De aquí proviene que los celos estén tan llenos de tormentos y sean tan feroces que el más grande de todos los sacrificios sea el de renunciar a la persona amada. Un héroe se ruborizaría de exaltar quejas vulgares, pero no quejas de amor, porque entonces no es él, es la especie la que se lamenta. En la gran Zenobia de Calderón hay en el segundo acto una cena entre Zenobia y Decio, donde éste dice: «Cielos, ¿luego tú me quieres? Perdiera 100.000 victorias, volviérame...», etc. Aquí pues, el honor que hasta entonces superaba a cualquier otro interés ha sido vencido y puesto en fuga tan pronto como el amor, es decir, el interés de la especie, entra en escena y trata de conseguir el triunfo decisivo. Solo ante este interés ceden el honor, el deber y la fidelidad, después de haber resistido a todas las demás tentaciones, hasta a las amenazas de muerte. Asimismo, no hay en la vida privada punto en el cual sea más rara la probidad escrupulosa. Las personas más honestas en lo demás y más rectas la echan aquí a un lado y cometen el adulterio con menosprecio de todo, cuando se apodera de ellas el amor apasionado, es decir, el interés de la especie. Hasta parece que creen tener conciencia de un privilegio superior, tal como los intereses individuales nunca podrían concederlo semejante, precisamente porque obran en interés de la especie. Merecen señalarse desde este punto de vista el pensamiento de Chamfort. Cuando un hombre y una mujer tienen uno por otro una pasión violenta, siempre me parece que sean cuales fueran los obstáculos que les separan, marido, padres, etc., los dos amantes son uno de otro por mandato de la naturaleza, que se pertenecen recíprocamente por derecho divino a pesar de las leyes y convenciones humanas. Si se alzasen protestas contra esta teoría, nos bastaría recordar la asombrosa indulgencia con que en el Evangelio trata Jesús a la mujer adúltera, cuando presume la misma falta en todos los presentes. Desde este mismo punto de vista, la mayor parte del Decamerón parece ser una pura burla, un puro sarcasmo del genio de la especie contra los derechos e intereses de los individuos que tira por los suelos. El genio de la especie separa y anonada sin esfuerzo todas las diferencias de alcurnia, todos los obstáculos, todas las barreras sociales, disipa cual una leve arista todas las instituciones humanas sin cuidarse más que de las generaciones futuras. Bajo el imperio de un interés amoroso desaparece todo peligro y hasta el ser más pusilánime encuentra valor, y en la comedia y la novela, con qué placer, con qué simpatía acompañamos a los jóvenes que defienden su amor, es decir, el interés de la especie, y que triunfan de la hostilidad de los padres, únicamente preocupados de los intereses individuales. Tanto como la especie sobrepuja al individuo, otro tanto supera la pasión en importancia, elevación y justicia todo lo que la contraría. Por eso el asunto fundamental de casi todas las comedias es la entrada en escena del genio de la especie con sus aspiraciones y sus proyectos, amenazando los intereses de los demás personajes de la obra y tratando de sepultar la felicidad de estos. Generalmente lo consigue, y el desenlace, conforme con la justicia poética, satisface al espectador, porque este último comprende que los designios de la especie son muy superiores al de los individuos. Después del desenlace, sale de allí consolado del todo, dejando victoriosos a los enamorados,
asociándose a la ilusión de que han puesto los cimientos de su propia aventura cuando en realidad no han hecho más que sacrificarla en aras del bien de la especie, a pesar de las previsiones y la oposición de sus padres. En ciertas extrañas comedias se ha tratado de volver las cosas al revés y llevar a buen término la felicidad de los individuos a expensas de los fines de la especie, pero en este caso, el espectador experimenta el mismo dolor que el genio de la especie y no podría consolarle la ventaja segura de los individuos. Acuden a mi memoria como ejemplo algunas obras muy conocidas. La reina de 16 años, El casamiento razonable. En las tragedias donde se trata de amor, los amantes casi siempre sucumben porque no han podido hacer triunfar los fines de la especie, de los cuales eran solo instrumentos. Así sucede en Romeo y Julieta, Tancredo, Don Carlos, Waldstein, la desposada de Mesina y tantas otras. Un enamorado lo mismo puede llegar a ser cómico que trágico, porque en uno y otro caso está en manos del genio de la especie, que lo domina hasta el punto de enajenarlo de sí mismo. Sus acciones son desproporcionadas con respecto a su carácter. De aquí proviene, en los grados superiores de la pasión, ese colorido tan poético y tan sublime que reviste sus pensamientos, esa elevación trascendente y sobrenatural que parece hacerle perder de vista en absoluto el objetivo enteramente físico de su amor. Es que entonces le anima el genio de la especie y sus intereses superiores. Ha recibido la misión de fundar una serie indefinida de generaciones dotadas de cierta constitución y formadas por ciertos elementos que no pueden hallarse más que en un solo padre y en una sola madre. Esta unión, y solo esta, puede dar existencia a la generación determinada que la voluntad de vivir exige expresamente. El presentimiento que tiene de obrar en circunstancias de una importancia tan trascendente eleva al amante a tal altura sobre las cosas terrenas y hasta sobre sí mismo, y reviste sus deseos materiales con una apariencia tan inmaterial que el amor es un episodio poético hasta en la vida del hombre más prosaico, lo que a veces le ridiculiza. Esta misión que la voluntad cuidadosa de los intereses de la especie impone al amante se presenta bajo el disfraz de una aventura infinita que espera encontrar en la posesión de la mujer amada. En los grados supremos de la pasión es tan brillante esta quimera que, si no puede conseguirse, la misma vida pierde todos sus encantos. Parece desde entonces tan exhausta de alegrías, tan sosa y tan insípida, que el disgusto que por ella se siente supera aún el espanto de la muerte, y el infeliz abrevia a veces sus días voluntariamente. En este caso, la voluntad del hombre ha entrado en el torbellino de la voluntad de la especie, o bien esta última arrolla de tal modo a la voluntad individual que si el amante no puede obrar en representación de esta voluntad de la especie, renuncia a obrar en nombre de la suya propia. El individuo es un vaso harto frágil para contener la aspiración infinita de la voluntad de la especie, concentrada sobre un objeto determinado. Desde entonces no tiene más salida que el suicidio, a veces el doble suicidio de los dos amantes, a menos de que la naturaleza, por salvar la existencia, no deje sobrevenir la locura que cubre con su velo la conciencia de un estado desesperado. Todos los años vienen a confirmar esta verdad varios casos análogos. Pero no solo es la pasión la que a veces tiene un desenlace trágico. El amor satisfecho conduce también más a menudo a la desdicha que a la felicidad, porque las exigencias del amor en conflicto con el bienestar personal del amante son tan incompatibles con las otras circunstancias de la vida y sus planes acerca de lo venidero que minan todo el edificio de sus proyectos, de sus esperanzas y de sus sueños. El amor no solo está en contradicción con las relaciones sociales, sino que a menudo también lo está con la naturaleza íntima del individuo,
cuando se fija en personas que fuera de las relaciones sexuales serían odiadas por su amante, menospreciadas y hasta aborrecidas. Pero la voluntad de la especie tiene tanto poder sobre el individuo que el amante impone silencio a sus repugnancias y cierra los ojos acerca de los defectos de aquella a quien ama. Pasa de ligero por todo, lo desconoce todo y se une para siempre al objeto de su pasión. Tanto es lo que deslumbra esa ilusión que se desvanece en cuanto queda satisfecha la voluntad de la especie y que deja tras de sí para toda la vida una compañera a quien se detesta. Solo así se explica que hombres razonables y hasta distinguidos se enlacen con arpías y se casen con pérdidas y no comprendan cómo han podido hacer tal elección. He aquí por qué los antiguos representaban el amor con una venda en los ojos. Hasta puede suceder que un enamorado reconozca con claridad los vicios intolerables de temperamento y de carácter en su prometida, que le presagian una vida tormentosa, y hasta puede ocurrir que sufra por eso amargamente sin tener valor para renunciar a ella. Esto es porque en el fondo no persigue su propio interés, aun cuando se lo imagine, sino el de un tercer individuo que debe nacer de ese amor. Este desinterés, que en todas partes es el sello de la grandeza, da aquí al amor apasionado una apariencia sublime y le hace digno objeto de la poesía. Por último, acontece que el amor se concilia con el odio más violento al ser amado, y por eso le compara Platón al amor de los lobos y las ovejas. Preséntase este caso cuando un amante apasionado, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las súplicas, no puede a ningún precio hacerse escuchar. Enardécele entonces el odio contra la persona amada, llegando hasta el punto de matar a la que quiere y darse luego la muerte. Todos los años se presentan ejemplos de esta clase y se encuentran en los periódicos. Cuánta verdad hay en los versos de Goethe. Por todo amor despreciado, por las furias del infierno, quisiera yo conocer algo más atroz que esto. Cuando un amante trata de crueldad la esquivez de su amada o el gusto de ella en hacerle sufrir, esto no es verdaderamente una hipérbole. Hállase en efecto bajo la influencia de una inclinación que, análoga al instinto de los insectos, le obliga, a despecho de la razón, a perseguir en absoluto sus fines y descuidar todo lo demás. Más de un Petrarca ha tenido que arrastrar, sin esperanza, su amor a lo largo de toda su vida, como una cadena de hierro en los pies, y exhalar sus suspiros en la soledad de los bosques. Pero no ha habido más que un Petrarca dotado al mismo tiempo del don de la poesía. A él se aplican los hermosos versos de Goethe, y cuando el hombre en su dolor calla, me ha dado un Dios que exprese cuánto sufro. El genio de la especie está siempre en guerra con los genios protectores de los individuos. Es su perseguidor y su enemigo, siempre dispuesto a destruir sin cuartel la felicidad personal para lograr sus fines. Se ha visto depender a veces de sus caprichos la salud de naciones enteras. Shakespeare nos da un ejemplo de ello en Enrique VI. En efecto, la especie en donde arraiga nuestro ser tiene sobre nosotros un derecho anterior y más inmediato que el individuo. Sus asuntos son antes que los nuestros. Así lo presintieron los antiguos cuando personificaron el genio de la especie en Cupido, Dios hostil, Dios cruel, a pesar de su aire de niño, Dios justamente difamado, demonio caprichoso, despótico y sin embargo dueño de los dioses y de los hombres. Flechas mortíferas, venda y alas son sus atributos. Las alas indican la inconstancia, séquito habitual de la desilusión que acompaña al deseo satisfecho. En efecto, como la pasión se funda en una ilusión de felicidad personal, en provecho de las especies, una vez pagado a ésta el tributo de decrecer, la ilusión tiene que disiparse.
El genio de la especie, que había tomado posesión del individuo, le abandona de nuevo a su libertad. Desamparado por él, cae en los estrechos límites de su pobreza y se asombra al ver que después de tantos esfuerzos sublimes, heroicos e infinitos, no le queda más que una vulgar satisfacción de los sentidos. Contra lo que esperaba, no se encuentra más feliz que antes. Advierte que ha sido víctima de los engaños de la voluntad de la especie. Por eso, regla general, cuando Teseo consigue a su Ariadna, la abandona luego. Si hubiese sido satisfecha la pasión de Petrarca, hubiera cesado su canto, como el del ave en cuanto están puestos los huevos en el nido. Notemos al paso que mi metafísica del amor desagradará de seguro a los enamorados que se han dejado atrapar en el garlito. Si fueran accesibles a la razón, la verdad fundamental que he descubierto les haría capaces, más que de ninguna otra, de dominar su amor. Pero hay que atenerse a la sentencia del antiguo poema cómico: Ques res inseneque concilium, neque mudum habet ullum, eam concilio regeren no postet. Los matrimonios por amor se concertan en interés de la especie y no es en provecho del individuo. Verdad es que los individuos se imaginan que trabajan por su propia dicha, pero el verdadero fin le es extraño a los mismos, puesto que no es más sino la procreación de un ser que solo por ellos es posible. Obedeciendo uno y otro al mismo impulso, naturalmente deben tratar de estar en el mejor acuerdo que puedan, pero muy a menudo, gracias a esa ilusión instintiva que es la esencia del amor, la pareja así formada se encuentra en todo lo demás en el desacuerdo más ruidoso. Bien, se ve esto en cuanto la ilusión se ha desvanecido fatalmente. Ocurre entonces que por lo regular son bastante desgraciados los matrimonios por amor, porque aseguran la felicidad de la generación venidera a expensas de la generación actual. Quien se casa por amor ha de vivir con dolores, dice el proverbio español. Lo contrario sucede en los matrimonios de conveniencia, concertados la mayor parte de las veces según elección de los padres. Las consideraciones que determinan esta clase de enlaces, cualquiera que pueda ser la naturaleza de ellos, al menos tiene alguna realidad y no pueden desaparecer por sí mismas. Estas consideraciones son capaces de asegurar la ventura de los esposos, pero a expensas de los hijos que deban nacer de ellos, y aún así es problemática esa felicidad. El hombre que al casarse se preocupa más del dinero que de su inclinación, vive más para el individuo que para la especie. Lo es, en absoluto, opuesto a la verdad, a la naturaleza, y merece cierto menosprecio. Una joven soltera que, a pesar de los consejos de sus padres, rehúsa la mano de un hombre rico y joven aún y rechaza todas las consideraciones de conveniencia para elegir según su gusto instintivo, hace en aras de la especie el sacrificio de su felicidad individual. Pero precisamente a causa de esto no puede negársele cierta aprobación, porque ha preferido lo que más importa y obra según el sentir de la naturaleza o de la especie, hablando con mayor exactitud, al paso que los padres la aconsejaban en el sentir del egoísmo individual. Parece pues, al concertarse una boda, es preciso sacrificar los intereses de la especie o los del individuo. La mayoría de las veces así sucede. Tan raro es ver las conveniencias y la pasión ir juntas de la mano. La miserable constitución física, moral o intelectual de la mayor parte de los hombres proviene, sin duda, en gran manera, de que por lo general se concertan los matrimonios no por pura elección o simpatía, sino por toda clase de consideraciones exteriores y conforme a circunstancias accidentales, cuando al mismo tiempo que las conveniencias se respetan, hasta cierto punto la inclinación resulta una especie de transacción con el genio de la especie. Ya se sabe que son muy escasos los matrimonios felices,
porque la esencia del matrimonio es tener como principal objetivo no la generación actual, sino la generación futura. Sin embargo, para consuelo de las naturalezas tiernas y amantes, añadamos que el amor apasionado se asocia a veces con un sentimiento del todo diferente. Me refiero a la amistad que se funda en el acuerdo de los caracteres, pero no se declara hasta que el amor se extingue con el goce. El acorde de las cualidades complementarias, morales, intelectuales y físicas, necesario desde el punto de vista de la generación futura para hacer que nazca el amor, puede también, por una especie de oposición concordante de temperamentos y caracteres, producir la amistad desde el punto de vista de los mismos individuos. Toda esta metafísica del amor que acabo de desarrollar aquí se enlaza íntimamente con mi metafísica en general, y he aquí cómo la ilumina con nueva luz. Se ha visto que en el amor de los sexos la selección atenta, elevándose poco a poco hasta el amor apasionado, se funda en alto y serio interés que el hombre se toma por la constitución especial y personal de la raza venidera. Esta simpatía en extremo notable confirma precisamente dos verdades presentadas en los anteriores capítulos. En primer término, la indestructibilidad del ser en sí que sobrevive al hombre en esas generaciones por venir. Esta simpatía tan viva y tan activa que nace no de la reflexión y de la intención, sino de las aspiraciones y de las tendencias más íntimas de nuestro ser, no podría existir de una manera tal, indestructible y ejercer sobre el hombre tan gran imperio si el hombre fuese efímero en absoluto y si las generaciones se sucedieran real y absolutamente distintas unas de otras, sin más lazo que la continuidad del tiempo. La segunda verdad es que el ser en sí reside en la especie más que en el individuo, porque este interés por la constitución especial de la especie, que es el de origen de todo comercio amoroso, desde el capricho más fugaz hasta la pasión más seria, es, en verdad, para cada uno el mayor negocio, es decir, aquel cuyo éxito bueno o malo le afecta de la manera más sensible y de donde le viene por excelencia el nombre de negocio del corazón. Por eso, cuando este interés ha hablado de una manera decisiva, se le subordina y, en caso preciso, se le sacrifica cualquier otro interés que solo concierna a la persona privada. Así prueba al hombre que la especie le importa más que el individuo y que vive más directamente en la especie que en el individuo. Porque pues queda suspenso el enamorado por completo abandono de los ojos de aquella a quien ha elegido, porque está dispuesto a sacrificarlo todo por ella, porque la parte inmoral de su ser es lo que por ella suspira, al paso que cualquier otro de sus deseos solo se refiere a su ser fugitivo y mortal. Esta aspiración viva, ferviente, dirigida a cierta mujer, es pues un eje de la indestructibilidad en la especie. Considerar esta continuidad como una cosa insuficiente e insignificante es un error que nace de que por continuidad de vida de la especie no se entiende otra cosa más que la existencia futura de seres semejantes a nosotros, pero en ninguna manera idénticos, y eso porque partiendo de un conocimiento dirigido hasta las cosas exteriores no se considera más que la figura exterior de la especie, tal como la concebimos por intuición y no en su esencia íntima. Esta esencia oculta es precisamente lo que está en el fondo de nuestra conciencia y forma su punto céntrico, lo que es hasta más inmediato que esta conciencia, y en tanto que es cosa en sí, libre del principium individuaciones, esta esencia se encuentra absolutamente idéntica en todos los individuos, lo mismo en los que existen entonces que en los que le suceden. Esto es lo que en otros términos llamo yo la voluntad de vivir, o sea, aquella aspiración apremiante a la vida y a la duración. Precisamente esa es la fuerza que la muerte conserva y deja intacta, fuerza inmutable que no puede conducir a un estado mejor. Para todo ser vivo, el sufrimiento y la muerte son tan ciertos como la existencia.
Puede, sin embargo, liberarse de los sufrimientos y de la muerte por la negación de la voluntad de vivir, que tiene por efecto desprender la voluntad del individuo de la rama de la especie y suprimir la existencia en la especie. No tenemos ninguna idea acerca de lo que entonces le sucede a esta voluntad, y nos faltan todos los datos sobre este punto. No podemos designar tal estado sino como aquel que tiene la libertad de ser o de no ser voluntad de vivir. Este último caso es lo que el budismo denomina nirvana. Este es precisamente el punto que por su misma naturaleza queda siempre lejos del alcance de todo conocimiento humano. Si, poniéndonos en el punto de vista de estas últimas consideraciones, sumergimos nuestras miradas en el tumulto de la vida, vemos su miseria y sus tormentos ocupar a todos los hombres. Vemos a los hombres reunir todos sus esfuerzos para satisfacer necesidades sin término y preservarse de la miseria de 1000 aspectos, sin atreverse, no obstante, a esperar otra cosa que la conservación durante corto periodo de tiempo de esta misma existencia tan atormentada. Y he aquí, en plena confusión de la lucha, vemos dos amantes cuyas miradas se cruzan llenas de deseos. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué esos pasos temerosos y disimulados? Porque esos amantes son unos traidores que trabajan en secreto para perpetuar toda la miseria y todos los tormentos que sin ellos tendrían un fin próximo, fin que pretenden hacer en vano, cual vano le hicieron otros antes que ellos. Si el espíritu de las especies que dirige a los amantes, sin que lo sepan, pudiese hablar por su boca y expresar ideas claras en vez de manifestarse por medio de sentimientos instintivos, la elevada poesía de tal diálogo amatorio, quien en el actual lenguaje solo habla con imágenes novelescas y parábolas, ideales de aspiraciones infinitas, de presentimientos de una voluptuosidad sin límites, de felicidad inefable, de felicidad eterna, etc., se manifestaría en la siguiente forma. Daphnis: quisiera regalar un individuo a la generación futura, y creo que tú podrías darle lo que a mí me falta. Chloe: tengo la misma intención, y creo que tú podrías darle lo que yo no tengo. Vamos a ver un momento, ¿qué le damos? Daphnis: yo le doy elevada estatura y fuerza muscular. Tú no tienes ni una ni otra. Chloe: yo le doy bellas formas y menudos pies. Tú no tienes ni estos ni aquellas. Daphnis: yo le doy fina piel blanca, pero tú no tienes. Chloe: yo le doy cabellos negros y ojos negros, tú eres rubio. Daphnis: yo le doy nariz aguileña. Chloe: yo le doy boca chiquita. Daphnis: yo le doy valentía y bondad, que no podrían venirle de ti. Chloe: yo le doy hermosa frente, ingenio, inteligencia, que no podrían venirle de ti. Daphnis: talle derecho, bella dentadura, salud sólida. He ahí lo que recibe de nosotros dos. Realmente, los dos juntos podremos dotar de perfecciones al futuro individuo. Por eso te deseo más que a ninguna otra mujer. Chloe: y yo también te deseo. Si se tiene en cuenta la inmutabilidad absoluta del carácter y de la inteligencia de cada hombre, preciso es admitir que para ennoblecer a la especie humana no es posible intentar nada exterior. Se obtendría ese resultado no por educación y la instrucción, sino por vía de la generación. Este es el placer de Platón cuando en el libro quinto de la República expone aquel asombroso plan de acrecimiento y ennoblecimiento de la casta de los guerreros. Si se pudiese hacer eunucos a todos los pillastres, encerrar en conventos a todas las necias, proveer a las personas de carácter de todo un harén y de hombres, verdaderos hombres, a todas las jóvenes solteras y graciosas, se vería pronto nacer una generación que nos daría una edad superior aún al siglo de Pericles. Sin dejarnos llevar de planes quiméricos, hay para reflexionar que si después de la pena de muerte se estableciese la castración como la pena más grande, se libraría a la sociedad de generaciones enteras de tunos, y esto con tanta mayor seguridad cuanto que, como se sabe,
La mayoría de los crímenes se cometen entre las edades de 20 y 30 años. Creo como Stern que la voluptuosidad es muy seria, representados la pareja más hermosa, la más encantadora, cómo se atraen y repelen, se desean y se huyen con gracia, con un bello juego de amor. Llega el instante de la voluptuosidad, todo jugueteo, toda alegría graciosa y dulce han desaparecido de repente. La pareja se ha puesto seria. ¿Por qué? Porque la voluptuosidad es bestial y la bestialidad no se ríe. Las fuerzas de la naturaleza obran seriamente en todas partes. La voluptuosidad de los sentidos es lo opuesto al entusiasmo que nos abre el mundo ideal. El entusiasmo y la voluptuosidad son graves y no traen consigo juguetes. ¿Te ha gustado el contenido? Pues suscríbete y haz clic en la campanita de notificaciones y deja tus comentarios. Hasta pronto.